Ahora, ya. Ok, preguntas. Yo tenía una pregunta como más que nada, no sé, una pregunta muy simple. ¿Por qué no se utiliza la fórmula que nosotros teníamos como ejercicio para sacar la esperanza condicional cuando teníamos una partición de eventos? ¿No se puede hacer como, no sé, pues particionar como la imagen de una variable aleatoria como en diálogo y cosas así y utilizar, o sea, perdón, aproximar como la... Escúchame, cuesta explicarlo así. Pero la cosa es aproximar variables aleatorias que no sean tan simples como una que va, como una que se puede separar en una de preimagen de partición discreta, para Ya, sacar una esperanza condicional como una variable aleatoria más general. O sea, yo imagino igual debería poder aproximarse las experiencias condicionales, ¿o no? en algún sentido sí. Por ejemplo, cuando uno quisiera calcular la esperanza condicional de x dado y igual y, me gustaría que esto a lo mejor fuera esperanza condicional de x dado y entre y menos epsilon y más epsilon, pensando que este conjunto tiene medida positiva, dividido algo así como esto, dividido por la medida de este conjunto, ¿cierto? Eso fuera el límite cuando epsilon tiende a 0, fuera eso. Eso sucede bien cuando tengo densidad conjunta. Que la densidad conjunta de esto nos va a decir que esto es la integral de x, la integral doble, por supuesto, x en R, y el y entre y menos epsilon, y más epsilon, x, f, y de x, perdón, aquí estoy usando el 0, de y, dividido por la integral entre y0 menos epsilon y 0 menos epsilon de x de y. Entonces voy a poner la marginal, que finalmente es la que va a contar acá. Esta es la conjunta. Entonces todo el problema va a ser ver que este cociente, ¿cierto? Cuando epsilon tiende a 0, converge a la integral sobre x del límite de estas dos, que debería ser algo así como la integral de f de x dado y de x 0. Entonces requiere que esto sea el límite, requiere que puedas probar que puedes pasar al límite en este cociente. Y para eso van a necesitar probablemente más que nada dominación y probablemente alguna regularidad en la densidad. Pero es que ¿Sí? a lo que voy es que, por ejemplo, nosotros en el ejercicio probamos que si nosotros tenemos una partición numerable o discreta, ¿qué tal si como para la variable aleatoria y nosotros separamos la imagen en intervalos numerables, o sea, no sé, haciéndolos cada vez más chiquititos, porque o sea, yo imagino que cada intervalo, si uno le saca la medida para atrás de la variable aleatoria, debería tener una medida mayor que 0 y los que son iguales a 0 se pueden descartar. Y
Y digamos, como para esa aproximación tenemos la fórmula que calculamos en el ejercicio. Claro, es exactamente lo que estamos haciendo acá. Mm. Este sería uno de los átomos de la variable. Pero en el ejercicio no necesitábamos la función de densidad conjunta. No, porque en este caso, esto de acá tiene medida positiva, supuestamente, si no lo descartas. Y entonces tienes que calcular esta esperanza, este producto. ¿Cómo calculas esto? Bueno, sí. O sea, la fórmula que tú tienes, me parece, la fórmula para calcular la esperanza condicional va a necesitar calcular cosas de este estilo. P de A inter B dividido por P de B. Sí, sí. Sí, sí, las tiene. Esto de alguna manera lo tienes que calcular. Cuando tengas una variable, si no vas a tener que discretizar X también, supongo. Claro. Ahí me quedó más claro. Sí, Y cuando tengas densidades vas a poder hacer algo del estilo, pero nosotros ya probamos que para calcular esto lo que necesitas calcular es la densidad condicional, o sea que esto es la integral de X sí, de X. Y eso no necesita ningún teorema tipo derivada de una integral. Acuerda que nosotros, en medidas menos, uno estudia derivadas de integrales para la medida de Lebesgue y es un teorema más o menos complicado, probar que uno puede pasar el límite adentro. No es tan fácil. Entonces, si sales del ámbito de la densidad conjunta, este cálculo va a ser complicadito. Así me queda más claro. Muchas gracias. Esencialmente, esta convergencia depende de que seas capaz de probar una especie de derivada de una integral, en el fondo. Ya. También vimos al final de la clase pasada qué es lo que significa tener una versión regular de la esperanza condicional. Y una versión regular, en el fondo, es poder tener una función Q que depende de dos variables, que depende de un conjunto y que depende de un valor, omega, que en el fondo representa esto, la esperanza condicional de I en A, dado en omega. Eso es lo que quisiéramos que representara, y lo que le estamos pidiendo a Q es que Q bueno, va desde los borelianos, digamos que I es a valores reales o a valores en Rn, cruz omega en 0,1, y que hace que Q de A, si fijamos en el conjunto A, esto es una función medible en G, y si fijamos omega, esto es una medida de probabilidad en A. Entonces, si tenemos ese núcleo Q, o sea que es una función, está bien definida en todo omega y en todo conjunto boreliano, entonces lo que podemos hacer es pegar bien todas estas esperanzas condicionales, porque la esperanza condicional, como está definida como clases de equivalencia, para cada conjunto A hay un conjunto media cero que no sé qué es lo que pasa. Está bien definida en general. Entonces, cuando quiero mover A, tengo que sacar conjuntos de medida cero para cada, y al final, si tengo una cantidad no numerable de conjuntos A, a lo mejor me quedo sin omegas. Y la existencia de una medida, de una versión regular, es justamente para poder tener eso, tener una única versión que funciona para todo omega y para todo conjunto medible. Ya.
veamos cómo, qué cosas podemos calcular al principio para el movimiento browniano. Entonces, cosas que vamos a querer calcular. Bueno, en el contexto del movimiento browniano, vamos a suponer que tenemos B, cero, movimiento browniano. No es otra cosa, normalmente dado que uno no necesita un movimiento browniano fijo, normalmente uno piensa que B de T son las coordenadas en el espacio de las funciones continuas. No necesariamente es eso, pero uno, si no necesita nada extra, puede pensar que son las coordenadas del espacio de las funciones continuas, donde hemos puesto ser infinito con los meridianos de una medida U, la medida de pi. Ya. Lo que vamos a hacer también a lo largo del curso es tomar las trayectorias del browniano y modificarlas de alguna manera para obtener nuevos movimientos brownianos o procesos más generales. ¿Ya? Bueno, algo que va a jugar un rol importante es la filtración. La filtración asociada al browniano, si queremos hacer énfasis que es con respecto al proceso que estamos considerando, pondremos un B, es la sigma álgebra más pequeña que hace medible a todas las variables hasta el instante T. Esto es una familia creciente, de sigma álgebra. Y normalmente la vamos a completar de una manera un poquito distinta como uno está acostumbrado a medir. Entonces, el proceso completo es algo así como este. Entonces, esta sería sin completar. Voy a definir f infinito. Un menú de infinito. Es la unión. Esta sigma álgebra no tiene por qué coincidir con la sigma álgebra boreliana, porque puede ser que le falte un pedacito. En el caso en que BT son las coordenadas, es la sigma álgebra boreliana, pero en el caso que tome otro movimiento browniano, no tiene por qué ser la sigma álgebra boreliana completa. Eso al principio a uno le choca, pero si tengo algún tiempo se lo puedo explicar más adelante. Y lo que voy a hacer es completar esta en el sentido normal de medida, es decir, tomar los conjuntos de medida cero, los despreciables de esta sigma álgebra y completarla. Y una vez que tengo esta completa, ahora completo esta, es un poquito circular esta cosa, ahora completo esta, no con respecto a ella misma, sino con respecto a esta. Entonces, en realidad, uno construye f infinito primero, ¿ya? Construye f infinito, la completo, con la medida, y ahora estas de acá las completo con respecto a esta. Entonces, esta completación de acá tiene los despreciables de f infinito. ¿Ya? O sea, la completo más allá de lo que uno completaría
sería completarla con respecto a sus propios despreciables. No, vamos a completar con respecto a todos los despreciables. Esa es la primera cosa. Y a eso lo vamos a llamar la filtración natural de B. Ya, va a ser parte de probablemente de la primera tarea, aunque ya hay clases auxiliares ya vieron algo, probar que esta filtración es continua. Eso es para el browniano, ¿no? La filtración es continua. O sea, Ft más, que sería la intersección de S mayor que T, es Ft, y Ft menos, F, S menor que T. ¿Ya? Es por eso que uno completa con respecto a los despreciables completos. Porque si no podría perder despreciables entre sí. Pero una vez que hace eso, que completa con respecto a todos los despreciables, la filtración queda continua en este sentido. Es Ft más, que sería la intersección de los que son estrictamente mayores, coincide con Ft, y Ft coincide con la sigma álgebra más pequeña generada por todos los anteriores. No basta que las trayectorias del proceso B sean continuas para que se tenga esto. Esto es un poquito más complicado, es un poquito distinto de que las trayectorias del proceso sean continuas. Y es muy particular también del browniano. Ya. Entonces, tenemos una manera de modelar el crecimiento de la información a través de esta filtración. Ft, F al instante T, representa la filtración del browniano al instante T. ¿Ya? Entonces, el primer cálculo que vamos a querer hacer es este. De T dado Fs, S menor que T. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto es la proyección de B de T en la sigma álgebra generada hasta el conocimiento hasta S? Bueno, una manera de hacer esto es usar la definición del browniano y usar el hecho que el browniano tiene incrementos independientes. Entonces, hagámosla paso a paso. ¿Cómo sería? Entonces, lo que vamos a probar es que B de T menos B de S es independiente de Fs. ¿Cómo demuestro que una variable es independiente de una sigma? Bueno, la sigma álgebra de Fs es la completación es una completación. Entonces, ser independiente de una completación es lo mismo que ser independiente de esta parte, porque lo único que estoy agregando son conjuntos de media cero que no hacen nada. Entonces, basta probar que B de T menos B de S es independiente de la sigma álgebra generada por B de U hasta el instante S. Entonces, en particular es independiente de B de S. ¿Y cómo lo hago para probar que una variable es independiente de una sigma álgebra generada por una familia no numerable de variables? Bueno, la definición es que B de T menos B de S es independiente de cualquier colección finita de estas.
Esa es la definición, sí, solo sí. Y para hacer el cálculo un poquito más fácil, voy a suponer que la última es S, porque si no la agrego. Si le agrego más variables, va a ser más difícil de probar que es independiente. Así que si tengo US1 hasta UN y UN fuera menor que S, agrego esa variable más. Entonces tengo que probar que es independiente de una colección más grande, va a ser más difícil. Así que podemos suponer, esto mejora un poquito el cálculo, que UN es exactamente S. Y entonces ahora es donde voy a usar, hasta el momento no he usado nada del browniano prácticamente. Lo que vamos a usar es cómo son las leyes finito-dimensionales del browniano. Y entonces tenemos esto no se alcanza a ver bien. Un segundo, porque se está copiando. Pedacito de pizarra que no se ve, me parece. Demasiado sensible. Ya, ahí está un poco mejor. Ya, pues. Hacia para abajo. Ahí creo que se ve bien. Todo. Sí, se ve todo. Ahí se ve todo, ¿no es cierto? Sí, pero se ve una sola. ¿No? Ya. Entonces, ¿cómo demuestro? Se reduce entonces a demostrar que un número finito de variables son una variable es independiente de un número finito de otras. Y lo que vimos es que, entonces, con la instrucción conjunta de esto, entonces B uso N de S, digamos, pongamos uso N. Y acuérdense que uso N es hacerlo así mejor. UN menos 1, S, N menos DS. ¿Cuál es la instrucción conjunta de eso? Bueno, eso se puede obtener como una transformación de B uso 1, B uso N menos 1, BS, BT. Es la que describimos, ¿no es cierto? Y la transformación T es lineal, que es N menos 1, N menos 1. Simplemente X1 hasta Xn. O sea, deja estas iguales. Y la última lo que hace es sumar. O sea, deja este vector igual y el último lo reemplaza por este más este. Así que es una transformación lineal, el jacobiano de eso es 1. Y por lo tanto, la densidad conjunta de esta la puedo calcular a partir de la densidad conjunta de esta, haciendo ese cambio de variable. Ahora, B1, BN menos 1, BS, BT, tiene una instrucción normal de media 0, estos son N más 1, y una matriz de varianzas covarianzas que conocemos. Entonces, ¿cuál es sigma? Que es lo que importa acá. Sigma es la siguiente matriz. Entonces, la correlación entre B uso 1 y cualquiera es uso 1. Habíamos visto que era algo así como esto.
las dos últimas columnas van a jugar un rol importante. Después uso 2, esto es simétrico, así que uso 1, uso 2, uso 2, uso 2. Cuando tengamos el término en S, va a ser uso 1, uso 2, S. S con T va a ser S. Y T aquí va a ser uso 1 hasta S. T. ¿Ya? Recuérdense que la covarianza acá la habíamos calculado entre BZ, estoy usando esta fórmula, BZ y BR, Z mínimo R. ¿Ya? Así que la distribución que ando, si uno junta el hecho que esta es una normal multivariada y esto es una transformación lineal, entonces este vector también es normal multivariado. La conclusión es que el vector que andamos buscando, U sub n menos 1, ds, pt menos ds, también sigue una distribución normal 0. ¿Podemos cambiar unos adaptadores? Es una normal 0 y de una matriz de varianzas covarianzas que hay que calcular. Esa matriz de varianzas covarianzas va a ser producto del cambio de variable. Fíjense que aquí el cambio de variable es lineal, así que esto se puede expresar como una matriz por x1 hasta xn. Y en ese caso, entonces, este sigma de acá es más o menos fácil, es A sigma. ¿Ya? En el caso en que uno tenga un vector gaussiano, como este, y esta es una transformación lineal de él, entonces esa es la regla para calcular la distribución. Ya, en consecuencia entonces tenemos lo siguiente. En consecuencia tenemos que el vector en cuestión total tiene una distribución normal y lo único que nos falta calcular, bueno, la media es más o menos fácil, y nos falta calcular esa matriz. Pero para calcular esa matriz me basta calcular las correlaciones. Entonces la covarianza entre B sub 1 y B sub n menos 1 o B sub J es U sub I mínimo U sub J, y eso incluye hasta S, J igual 1 hasta N. Y la covarianza entre B U sub I y B BS. BS, bueno, la covarianza es lineal, si usted cuenta fija es lineal en eso, esto me va a dar U sub I mínimo T menos U sub I mínimo S, o sea, es 0. U sub I es más chico que los dos, así que esto es U sub I menos U sub I es 0. Así que esta matriz que está acá la podemos escribir. Es la matriz exactamente la misma que sigma, lo único que cambia es la última columna. Entonces U sub 1, U sub 1, 0. U sub 1, U sub 2, U sub 2, 0. 0. Y T menos S, T menos S. ¿Ya?
El último donde salió es simplemente la covarianza de T menos BS, de T menos BS, la varianza de T menos BS, T menos BS. Entonces, en definitiva, en el caso del browniano, al final, para probar la independencia, basta en realidad probar las covarianzas. Como tiene distribución normal, esa es la primera parte, darse cuenta que cuando uno hace transformaciones lineales de incrementos del browniano en el fondo, eso tiene distribución normal, que es una transformación lineal de algo que tiene distribución normal, y para saber qué normal es, me hace falta calcular la media, en este caso son todos ceros, y la varianza, que es las covarianzas que están calculadas. ¿Ya? Bueno, el hecho que estos sean solo ceros quiere decir que son independientes. Entonces, la implicación importante es que en vez de B1 hasta BS es independiente de BS. Ese vector es independiente de esto. Es lo que queríamos probar. Dudas del cálculo que esbozamos acá. En lo último, ¿era BU1 o BUI? Es todo el Que no vector. sé. Acuérdate que el BUN era BS. Sí, sí, sí. Son todos estos. Todo este vector es independiente de este. No, sí, Porque sí. las correlaciones son cero y eso es suficiente para el caso gaussiano. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Ya. Entonces eso me permite calcular. ¿Hay alguien que quiere hablar? Hay alguien con una duda, pero se escucha muy bajo. ¿Se escucha muy bajo? No, hay alguien que está haciendo una duda, pero su micrófono, la persona que tiene una ya. duda, suena muy bajo, no sé quién es. Déjame ver si lo logro. ¿Escribió algo en el chat? El Gabriel, ya mejor. Lo voy a escribir por ahí. Ya. Gabriel dice que la va a escribir por el chat, ya. A ver, dice en la primera parte cuando vamos a para probar la independencia con una colección finita de BDT. Esa es la duda, me imagino, ¿no? Después dijo, cree que esa no es la definición de independencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo X es independiente de una sigma álgebra generada por Z lambda? Sí, solo sí. X es independiente de Z lambda 1, Z lambda n. Para todo lambda 1, lambda n, subconjunto de lambda. Es casi tautológico lo que estoy diciendo, porque la definición de independencia de una variable con respecto a la sigma de generada por otra es que por otras variables
es que es independiente de cualquier colección finita. Eso es lo que permite probar, si no lo quieren tomar como definición, eso es lo que permite probar es que la probabilidad que y cualquier variable que se pueda construir con esta, B, entonces, lo que basta probar esto para un generador de la sigma álgebra y un generador de la sigma álgebra son todas las conjuntos que se pueden escribir como intersecciones usando un número finito de variables. Esos son los cilindros de esa sigma álgebra. No sé si eso aclara la duda de Gabriel. ¿Mm? Ya. Entonces podemos hacer ahora el cálculo más o menos directo. El cálculo que queríamos hacer era este. Y simplemente lo que hacemos es restar y sumar BS, y entonces nos queda el cálculo hacer BT menos BS, BS más BS dado BS. Es fácil porque BS es medible en esta sigma álgebra. Así que esto es BS. Todos estos cálculos son casi seguros, por supuesto. Nos falta este, pero BT menos BS es independiente de FS. Entonces, su esperanza condicional es una constante. Probar esto. En el caso que tenga una variable aleatoria que es independiente de una sigma álgebra, su esperanza condicional es una constante. Y la constante no puede ser otra que la media. Esencialmente, ¿cómo se prueba eso? Acuérdense que lo que uno tiene que probar es esto, la esperanza BT, PS, por la indicatriz de cualquier conjunto A, tiene que tener una fórmula, ya en G. Tiene que probar que eso es igual a algo. El hecho de que sean independientes, esto tiene una fórmula producto, y eso permite identificar el algo. Así que esto es, pero la esperanza de BT menos BS es 0. Porque la media de eso es 0. Más BS. 0. Y lo que nos queda es que la esperanza de BT dado FS es exactamente BS. La conclusión es que este cálculo me da PS. Borrémoslo ahí mejor. Para acá. Luego, esperanza condicional de BT dado PS es PS. Recuérdense que el movimiento browniano, la variable BDT tiene momento de orden 2, que es una normal, así que esto lo puedo interpretar como proyección, este cuadrado integrable, así que lo que está diciendo esta propiedad es que el mejor proyector, o el mejor estimador
mirando todas las variables fs medibles, o sea, todas las posibles, todas las funciones posibles medibles de toda la trayectoria hasta el instante S, el mejor estimador de BDT es BS. Entonces, si uno tiene la información, de todo lo que ha pasado hasta el instante S, conozco toda la trayectoria, y yo quiero hacer una estimación de qué es lo que dónde va a estar al instante T. Entonces, el mejor estimador posible de dónde voy a estar es justamente que es, si yo conozco todo lo que ha pasado hasta S, esta es la media de la cual parte el proceso. O sea, yo puedo escribir BDT como BT BS más BS, y si esto es conocido, esto es independiente de eso. Entonces lo que pasa al instante T es donde estoy en BS, más una variable que es independiente de todo el resto. Ya. Bueno, una vez que uno aprende a hacer cálculos basándose en los incrementos, y que los incrementos son independientes, uno puede de inmediato calcular cuál es la esperanza condicional de BDT menos BS al cuadrado, dado Fx. Recuerden que una gaussiana, del momento que tiene un decaimiento cuadrático, una exponencial cuadrática negativa a más infinito, tiene todos los momentos posibles. Así que esta variable es de momento de cuadrado integrable, o sea, el browniano no tiene momentos de orden 4, eso es lo que estoy diciendo. Así que esto también se puede calcular fácilmente. Pero en este caso es la independencia. No. Y eso es la varianza. La varianza del incremento es el largo del incremento. Por lo tanto, una vez que tengo eso, entonces puedo calcular la esperanza de BT cuadrado dado Fs. Entonces lo que voy a hacer es hacer una expansión. Entonces, subo y resto BS. Y ahora entonces expandir eso. Y me va a dar lo siguiente. Entonces, esto es exactamente la alza de T menos BS más 2 veces T BS más BS cuadrado. Esta ya la calculamos. Esta tenemos que calcularla. Entonces, fíjense que esto tiene momentos de todos los órdenes que quieran, así que la integrabilidad no es un problema. Así que van a tener 2BS, esperanza. Fíjense que aquí lo que usamos es lo siguiente. El BS es medible en esta sigma alfa, así que puede salir de la esperanza condicional, es como una constante. Es una propiedad. Escribámoslo para después lo tengan que probar, ¿sí? O mirar si quieren. Más, bueno, BS cuadrado es medible en esta variable, en esta sigma alfa, así que ya lo hemos usado varias veces. Y acá
Entonces, probar que esto sale de la esperanza condicional. Esto es 0, lo que vamos a calcular, porque la esperanza de BT es justamente PS. Así que al final me queda en la esperanza de BT cuadrado, me queda este término y este término. Entonces lo voy a escribir un poquito distinto. Voy a pasar el T al lado contrario. O sea, el T lo paso al lado izquierdo y me quedo el S con este. S cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos al menos dos cálculos de algo que va a ser más genérico. FS y la esperanza de BT cuadrado S cuadrado menos S. Tengo la esperanza de una función del browniano, es la función del browniano, pero al instante S. Esto va a ser parte de las martingalas brownianas. O sea, una función que puede ser una función del instante, una función de la trayectoria, que hace esto. Ese va a ser el objeto a estudiar con mayor profundidad a partir de la próxima clase, porque da una herramienta potente que vamos a explorar y van a darse cuenta por qué tiene tanta potencia. Bueno, uno podría seguir con potencias más altas. Lo que uno se da cuenta es que hay ciertos polinomios del browniano que satisfacen esta propiedad. Son polinomios que dependen de B y del tiempo, por supuesto. Esto es como a dos variables, una variable espacial y una variable temporal. Ellos van a aparecer con mayor fuerza más adelante, y son los polinomios de Hermite. Los polinomios de Hermite a dos variables. Vamos a ver ¿por qué son tan importantes? Ya, preguntas, antes de cambiar un poquito de tema. Entonces, la primera parte de la sección de hoy día es mostrar que BDT menos BS es independiente de todo el pasado. Esa es una parte importante, y que eso permite hacer algunos cambios. Ese es como el resumen de esta primera parte. Preguntas, dudas. Profe, Sí. ¿hasta qué punto uno tiene que la esperanza condicional de una f de BDT con respecto a la sigma álgebra FS es como f de BNS? O sea, me estoy refiriendo como a una f bien genérica. ¿Hasta qué punto se tiene eso? Sí, eso va a ser parte, la respuesta la vamos a entender muchísimo mejor cuando veamos una fórmula que se llama la fórmula de esto, pero en general son muy pocas las funciones del browniano que hacen. O sea, si quieres una función que no dependa del tiempo, son una cosa así. Y digamos que hay alguna regularidad en F, entonces esencialmente no hay ninguna salvo F lineal. Las únicas que satisfacen eso son F lineales. Ya, gracias, profe. Entonces, para todo T y para todo S, por supuesto, ¿no? Entonces, este segundo es...
Y eso vamos a ver que hay una conexión importante con las funciones armónicas. Ya. Quiero que hablemos un poquito de algo que vamos a usar como herramienta en el curso. Parte del curso introductorio de probabilidades o de teoría de la medida, que es convergencia en distribución, función característica. Es una herramienta que permite calcular y permite probar convergencia. Aquí de repente se desenfoca, así que me tienen que decir. La cámara, ahí está, ¿no? A ver, hablemos un poquito de convergencia en distribución. Y nos vamos a centrar en el caso real. Real o RN. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitir en eso? Bueno, digamos, primero, ¿qué es lo que es una distribución? La distribución en este contexto es una función, digamos, de R en R, de R en 0,1, creciente, continua a la derecha, que tiene el límite a la izquierda, que el infinito es 0, infinito más, infinito 1. ¿Ya? Y es la distribución de una variable aleatoria. ¿Claro? El ejemplo es que si tengo x variable aleatoria, entonces f de x la probabilidad de x sea mayor que x es la distribución. Queremos definir una noción de convergencia en variables aleatorias que involucre esta función. Entonces decimos que xn converge en distribución a x, si solo si. Bueno, va a ser equivalente a esta definición. Si solo si fn de x converge a f de x. Para todo x punto de continuidad de f. En realidad es si solo si para todo h continua acotada, la esperanza de h de xn converge la esperanza de h de x. En el caso de variables reales basta mirar la distribución. Pero no es convergencia puntual de las distribuciones porque hay problemas con los puntos de continuidad. O sea, exigir que la distribución converge en todo punto es mucho más, no sé si mucho, pero es más fuerte que la convergencia en distribución. Entonces, la convergencia en distribución es que las integrales convergen para funciones continuas acotadas, o que la distribución converge para todo punto de continuidad del límite. Si uno quiere ponerlo para medidas de probabilidad, uno diría que N converge en distribución a mu, medidas de probabilidad. Diría es mu n de A, mu de A. Todo A, booleano o en el espacio que esté definido esta cosa, tal que mu de la frontera de A y que no es una convergencia en todo punto,
en todo conjunto medible, salvo esta condición que está acá. Ya. Por ejemplo, si uno tuviera XN, no sé, XN en una distribución normal, 1 partido por N, o sea, la media es 1 partido por N y la varianza es 1, es más o menos fácil probar que XN converge a X, donde esto tiene una distribución normal 0. En este caso, la convergencia de la media hace que las variables converjan en distribución. ¿Ya? Cuidado con la convergencia en distribución, porque no tiene demasiadas propiedades algebraicas. Fíjense que XN converge en distribución, y esta es una normal 0,1 que tiene simetría, entonces XN también converge en distribución a menos X. Simplemente la simetría de la distribución de la normal 0,1 dice que XN también converge a menos X, porque la convergencia en distribución solo depende de las distribuciones. ¿Ya? Y entonces, o sea, si uno pretende sumar acá, la suma sería 2XN converge a 0, eso es falso. Eso es falso. Porque no tiene demasiadas convergencias, no tiene demasiadas propiedades algebraicas. Algunos resultados que son interesantes de conocer, que van a aparecer probablemente en el curso de alguna otra manera, es que la convergencia en distribución la puedo llevar a convergencia casi segura. Y hay que hacer esto. A ver, primero, la convergencia en distribución es más débil. Convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Implica convergencia en distribución. ¿Ya? Convergencia casi segura, que las trayectorias convergen, digamos, que XN de omega converge a X de omega, para casi todo omega. La convergencia en probabilidad es que la probabilidad que eso no ocurra, la probabilidad que la distancia entre XN y X sea mayor que una cierta cantidad, eso tiende a 0. Y esta es la convergencia de la distribución. ¿Ya? Hay un teorema famoso que dice cuando esto implica para acá, que es si X es constante. O sea, cuando el límite es constante, la convergencia en distribución implica la convergencia en probabilidad. Ya, una cosa interesante es que tanto la convergencia casi segura como la convergencia en probabilidad piden que las variables estén en un mismo espacio. En este pedazo de la ventana, ambas convergencias piden que los XN y los X estén en un mismo espacio fijo. En cambio, la convergencia en distribución no requiere nada de eso. La convergencia en distribución, los XN y el X no tienen por qué estar definidos en el mismo espacio. Todo se traduce en convergencia de las distribuciones. Y por lo tanto, acá hay algo raro en esta implicancia. Lo que necesito es, por supuesto, tengo XN y X en el mismo espacio. XN converge en distribución a X. X es constante casi seguramente. Entonces, los XN convergen en probabilidad. ¿Ya? Un detalle. La convergencia en distribución no requiere que las variables estén definidas en un mismo espacio. La convergencia en distribución es lo que uno necesita cuando quiere hacer estadística, cuando quiere estudiar datos, porque como no requiere que las variables estén en el mismo espacio, eso tiene una ventaja. Y segundo, lo que yo quiero estimar son propiedades estadísticas de las variables que estoy midiendo, de las variables a las cuales tengo acceso. En realidad lo que necesito son propiedades sobre las distribuciones de esas variables. Es lo único que a uno le interesa. ¿Dónde viven esas variables? Da lo mismo. Así que esta convergencia en distribución está bien adecuada para hacer estadística. Ya. Una herramienta importante para probar la convergencia en distribución es la función característica.
que es lo que quiero hablar en unos minutos. ¿Dudas hasta acá? No sé. Profe, ¿Sí? ¿Parte? escuché, dijo algo al final sobre cómo probar la implicancia reversa cuando X es constante casi seguramente, ¿o no? Que no alcancé a escuchar. A ver, es un detalle simplemente, que es la cosa siguiente. Cuando tú te dices XN converge a X en probabilidad, estás suponiendo que XN y X están definidos en el mismo espacio. En el espacio Sí. fijo de probabilidad. En cambio, cuando tú dices XN converge en distribución a X, no hace referencia al único espacio, sino lo único que hace referencia es que las distribuciones convergen. Sí. Y por lo tanto, cuando uno dice, ¿cuándo esto implica para allá? Bueno, para implicar para allá, tengo que suponer que las variables están en el mismo espacio. Eso es todo. Ah, ya. Se me había cortado. Entonces, cuando uno dice, si el límite de X es constante, entonces eso implica convergencia de probabilidad, o está suponiendo de alguna manera que todas las variables están en el mismo espacio. Ya. Vale. Una herramienta útil para probar de las pocas propiedades, así como de estabilidad que tiene la convergencia en distribución, es un teorema que se llama el teorema de Skorokhod. Y que dice lo siguiente, y esto de nuevo para variables reales o variables en RN, digamos, XN converge en distribución a X, sí, solo sí. Existen variables IN, Y definidas en el mismo espacio. Tal que la distribución de IN es la distribución de IN, la distribución del límite, la distribución de X y YN converge casi seguramente. O sea, si uno se cambia de espacio, uno puede transformar la convergencia en distribución en convergencia casi segura. Así que no implica la convergencia casi segura, pero implica la convergencia casi segura si uno está dispuesto a cambiarse de espacio. Fíjense que aquí no estoy diciendo que la distribución de una familia finita a los X sea la misma que la familia finita a los Y. Eso no estoy diciendo eso, estoy diciendo las marginales son iguales. Si uno empieza a imponer más cosas, entonces a lo mejor esto ya se cae. O sea, uno tiene que transformar tanto la secuencia XN para que converja casi segura. Ya, pero al menos esto nos da lo siguiente, como consecuencia de esto, es que si XN converge en distribución a X y H es continua, entonces, esto es una consecuencia, un problema importante. Entonces, H de XN converge en distribución a H de X. ¿Cómo la demostración? Bueno, tomo XN que converge a X en distribución, paso por el Skorokhod, tengo IN que converge a Y. Entonces, H de IN converge a H de Y, pero H de YN tiene la misma distribución que H de XN, o sea, H de XN converge a H de X en distribución. Entonces, son tres líneas. Pero lo que me dice es que la convergencia en distribución es estable por composición con funciones continuas. O sea, si tengo XN que converge en distribución, algo, los momentos también van a converger, las potencias, digamos, de XN convergen a las potencias de X. La función característica, que es lo que quiero estudiar ahora, converge a la función característica. ¿Ya?
Entonces tengo caso especial, la función h está dada por la función phi de t de x, de x. P es un parámetro. Entonces lo que voy a tener es que lo que se llama la función característica la transformada de Fourier de X, de la distribución de X, mejor dicho, caracteriza completamente, por un lado, cuál es la distribución de X, y por otro lado, caracteriza completamente la convergencia en distribución, que vamos a probar el recíproco de esto. ¿Qué gracias tiene la función característica? Bueno, si no les gustan las exponenciales complejas, en realidad esto es, tienen que calcular la transformada seno y la transformada coseno. La gracia es que tenemos que X tiene la misma distribución que Y, sí, solo sí, phi X es igual a phi de Y. Eso es el hecho que puedo invertir esta transformada. De hecho, a veces es simpático conocer una especie de fórmula de la transformada inversa, que es la siguiente. De donde sale esta igualdad, sale de que si uno conoce la transformada, la función característica, conoce la distribución. Entonces, en términos de la distribución, si x de t es una integral sobre, estoy pensando en variables reales, de x de fx. Recuerden que la distribución es una función creciente que tiene continuidad por la derecha y por lo tanto esta medida es Stiglitz que induce. Así que esa es la transformada de Fourier de f, y por lo tanto además tenemos esta fórmula f de b menos f de a igual a una integral límite esta es una integral entonces en el plano complejo. Este límite me da la función de distribución siempre y cuando A y B sean puntos de continuidad. Entonces, F, sí. Si no son puntos de continuidad, la fórmula es un poquito más complicada. Pero como los puntos de continuidad no son muchos, yo conozco la función f en un conjunto denso y eso es suficiente para conocer f. O sea, hay una relación entre una y otra. Esto es como una especie de inversa de la transformada de Fourier. Es como cambiar el menos acá y 1 partido por 2pi extra. Pero esta es la versión que funciona bien. Ya, como consecuencia de estas dos cosas, uno tiene lo siguiente. Si xn converge en distribución, las funciones características convergen igualmente. Esa parte es más o menos directa porque para cada t fijo esta es una función continua de la variable x. Entonces,
lo que acabamos de hacer acá arriba, usando el teorema de Skorokhod, nos permite probar esa implicancia, pero la otra implicancia también es cierta. Eso se llama el teorema de Levy. Y esencialmente es probar que esta fórmula es continua en esto, en φx. Entonces, si tengo convergencia puntual, puedo pasar el límite, intercambiar este límite. ¿Ya? Eso es lo que hay que, bueno, sería un camino para probar la otra implicancia. Entonces, la convergencia en distribución es equivalente a estudiar la convergencia de las funciones características. Y la gracia es que es una convergencia puntual de las funciones características. ¿De qué me sirve eso, por ejemplo? Bueno, me sirve para probar, por ejemplo, muy fácilmente un par de teoremas que importantes, históricos y además importantes en aplicaciones. Son la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Partamos por el teorema central del límite, que no es el primero que se probó, sino que fue el segundo. Porque es lo siguiente. Entonces tengo variables chi sub i, que son i y d, que tienen media finita y varianza finita. Son variables i y d independientes y tienen la misma distribución. Todas tienen la misma distribución y van a darse cuenta que necesitamos eso en la demostración. De media mu y de varianza finita. Entonces, la suma normalizada entonces lo podemos escribir así. Entonces voy a ir por raíz de n sin cuadrado. Eso converge a una normal cero. Estoy suponiendo implícitamente que la varianza no es cero. O sea, que las variables no son constantes, porque si no, no tiene sentido. Estoy suponiendo que este es distinto, no, este es sigma cuadrado, es la varianza. Estoy suponiendo que es distinto. En el caso que es cero, la variable es subconstante, el teorema no tiene mucho sentido. Ya, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, calculamos la función característica de esto y tratemos de ver cómo se calcula la función característica de una normal. Entonces, olvidémonos del escalamiento por ahora y olvidémonos un poquito de eso. ¿Cuál es la función característica de la suma? Llamamos Sn, la suma. Entonces, ¿cuál es la función característica de Sn en T? Bueno, en la definición es la esperanza elevado a i t Sn. Sea la esperanza de elevado a i t suma de h sub k. Como son independientes, entonces fíjense que la exponencial de una suma es el producto, las variables son independientes, así que eso me queda el producto de esperanza de K. Pero las variables tienen la misma distribución, así que esto es la misma función para todos los K. Así que eso es L o I, es la función característica de una de ellas. Son característica de chi sub 1 en T.
perdón, elevado a n. Pues aquí usamos la independencia y el hecho que tengan toda la misma distribución. Todas tienen la misma función característica. Si no, esta fórmula se complica. El siguiente paso no se podría dar, salvo que todas estas sean la misma. ¿Ya? Ok, entonces... Ya, lo que sigue voy a suponer que mu es 0. No juega ningún rol en mu en realidad. Supongamos muy igual a 0 para simplificar. Y sí, lo que tengo que hacer es el escalamiento. Entonces el escalamiento, fíjense que tengo Cn y lo voy a ir por raíz de n. Voy a olvidar el sigma cuadrado. Eso entonces es cambiar t por t partido por raíz de n, o sea, la función característica de una de ellas. Vale. ¿Ya? Y entonces tengo que ver cómo calcular este término. Fíjense que t sobre raíz de n tiende a 0, t está fijo, t sobre raíz de n tiende a 0, phi de 0 es fácil ver que es 1, así que esto es como 1 elevado a infinito. Tiene alguna posibilidad de decir algo no trivial. Y entonces, este es el resultado importante. Si X tiene momentos de orden K, si X tiene ese módulo de X a la K finito, digamos que K es un entero. Entonces, la función característica es clase SK. Y se tiene esto. Si las derivadas sucesivas de phi a de t l t igual a 0 es esperanza. Bueno, hay una constante. Fíjense que estoy derivando esto. Entonces, cuando calculen la primera derivada, digamos que se puede meter dentro de la integral, para eso necesitan los momentos. Entonces, la derivada de esto con respecto a t es xi elevado a x, la t igual a 0, es i por la esperanza x. Se aparecen los momentos de x, pero están multiplicados por esta constante, así que i elevado a l, esperanza de x. Ya, y entonces, como estoy suponiendo que tiene momento de orden 2, la función phi que estoy calculando acá es de clase C2, puedo hacer una expansión de Taylor en la orden 2. Entonces me da lo siguiente. Entonces lo que tenemos es que el phi chi1, que es el que participa, phi de SL, tenemos esto, phi de S es phi de 0, phi de 0 por S, y como es de clase C2, puedo seguir. Una chica de S cuadrado. ¿Ya? El teorema de Taylor simplemente aplicado a phi. Y ahora reemplazamos el S es t partido por raíz de n. Entonces phi de t partido por raíz de n es phi de 0 que es 1.
Mi prima en cero tiene que ver con la media que estoy suponiendo para que se simplifique. Mu es cero. Eso es cero. Phi segunda es más i cuadrado. Phi segunda es sigma cuadrado. Supuse que la media es cero. El momento de segundo orden es la varianza. S cuadrado, perdón, aquí falta un dividido por 2 porque es la expansión de Taylor esto. Más, y S esté sobre raíz de n, así que esté cuadrado sobre n, más 1 chica de t sobre n. Por lo tanto, este es menos 1, así que lo que me queda es 1 menos sigma cuadrado sobre 2t, perdón, este no es t cuadrado, t sobre raíz de n, no es t cuadrado, perdón. Más 1 chica t cuadrado. ¿Qué es lo que usamos? Usamos que la existencia del momento de orden 2 me da una expansión de Taylor de segundo orden. Reemplazamos, necesitamos evaluar eso en t partido por raíz de n y me da término constante, que es phi de 0, un término cuadrático en t y algo pequeño frente a ello. Y ahora tengo que calcular la potencia n. Entonces 1 menos 5 cuadrado sobre 2 t cuadrado por n más 1 chica. Y eso converge a, esto es una exponencial entonces, este término es despreciable frente a este, así que en realidad eso lo puedo borrar si quiero. Entonces queda la exponencial de sigma cuadrado t cuadrado medio, ¿no? Y eso es la función característica de una normal. La función característica de z. Z es una normal 0 sigma cuadrado. Voy a hacer el cálculo. O sea, que lo que estoy diciendo que esto es la integral 1 partido por raíz de 2 pi sigma cuadrado elevado a i de x partido por 2 sigma cuadrado. Hacer el cálculo de esta función característica les va a quedar exactamente eso. Y eso termina el teorema central del límite. Preguntas, dudas. Ya, con la misma idea uno puede probar la versión débil del teorema central del límite. La versión débil del teorema central del límite, la ley de los grandes números que estoy diciendo. Ley de los grandes números. El teorema dice, el teorema importante es chi sub i con un momento finito. Entonces, 1 partido por n converge a mu grande. La media de las variables converge casi seguramente a la media. El casi seguro es complicado de demostrar. El casi seguro lo vamos a hacer, vamos a hacerlo casi completamente en el curso. Pero la versión débil de esto, la versión en distribución, es fácil. Es simplemente calcular la distribución de esto. Entonces, de nuevo, vamos a ver que mu es 0.
Entonces la función característica de 1 partido por n, la suma, simplemente, bueno, usar la independencia, el hecho que tengan la misma distribución, le va a quedar algo así como la función característica en t partido por n. ¿Vale? De nuevo hacen expansión de Taylor, porque ahora tiene momentos orden 1, así que tiene una expansión de Taylor orden 1, así que esto es 1 menos y la esperanza, pero la esperanza estoy suponiendo que es 0, no se hubiera eliminado de todas maneras. T partido por n, más 1 chica de t partido por n, a la n, es 0. Y entonces me queda 1 más 1 chica de t partido por n a la n. Eso tiende a 1. Y 1 es la función característica de A. Bueno, esta es la transformada de Fourier de elevado a t 0. La función constante 0. Y por lo tanto, esto converge a 0. Partido por n suma de x sub i converge en distribución a 0. Bueno, si restan mu van a tener la versión con mu distinto de 0. Y tanto el teorema central del límite como la ley de los grandes números versión distribución. El teorema central del límite es en distribución, no es cierto, casi seguro. Pero la versión casi segura del teorema central de la ley de los grandes números es difícil de probar, es muy difícil de probar. Esencialmente dos maneras de probarla que yo conozco. Una usa un lema famoso de García, que es un lema que aparece también en teoría ergódica. Y ese lema por sí solo es complicado. Y lo otro es la ruta que vamos a tomar nosotros, que es probar este teorema a partir de un teorema de Martín-Gales. Y eso es más o menos lo que tenía para contarles hoy día. Esto termina esencialmente todos los requisitos que necesitamos para el curso. Y a partir del martes vamos a empezar a ver materia nueva del curso. ¿Preguntas? Vamos a abrir esto. Ya, preguntas. Pueden abrir los micrófonos y preguntar si quieren. No hay problema. Profe, yo tengo una duda, pero no de materia. Para la presencialidad, o sea, cuando podamos ir a la sala, la clase igual va a empezar a las 2:15. Así, sí. Se van a dar cuenta cuando lleguen a la clase que yo estoy saliendo de otra y así que estoy tratando de que termine el Zoom de grabar, etcétera, etcétera. Por eso partimos a las 12:15. Gracias. Hay un tiempo de echar a andar y no es llegar y empezar a hacer clase. Hay un tiempo de unos 10 minutos en cerrar una clase y a partir otra. No es para nada trivial. O sea, mínimo 20 minutos, a veces más, para terminar una clase y empezar otra. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Yo estoy mirando estoy mirando la televisión, debería estar mirando la cámara. Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el martes entonces. Descansen el fin de semana, aprovechen de repasar la materia y resolver las dudas y los ejercicios que están planteados. Ya, nos veremos el martes que viene, si todo anda bien. Ok, Profe, Chao. Chao. Gracias. Gracias, profe.